Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos compartir este devocional juntos con ustedes. Y lo vamos a hacer primero orando, honrando a nuestro Dios, que es el centro de todo lo que hacemos. Bendito Dios, te damos gracias a ti. Gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tenemos esa confianza de ser llamados hijos tuyos y que podemos venir confiadamente a tu presencia. Gracias porque siempre estás buscando tener una relación íntima con tus hijos y en este momento, Señor, lo vamos a hacer por medio de tu palabra, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, glorifícate por medio de tu palabra, transfórmanos por medio de tu palabra, bendito Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a obedecer la palabra de Dios, porque la obediencia trae bendición. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tomar cada una de sus promesas y aferrarnos a ellas, sabiendo que nuestro Dios es un Dios de imposibles, que para ti, Señor, todo es posible, porque tú eres Dios, Señor. Gracias te damos por tu bendita presencia. Te pedimos que te glorifiques de principio a fin, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo amado, te damos gracias y te damos la gloria y la honra. Amén. 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 Hermanos, buenos días a todos los que están ahí conectados en esta mañana. ¿Qué les parece si empezamos este pequeño devocional? Y para eso vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 18, versículo 24. La palabra de Dios dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Amén. La Biblia menciona que había llegado a la ciudad de Éfeso un hombre o un judío llamado Apolos. ¿Y quién era este hombre Apolos? Pues la Biblia misma lo responde y dice que él era un hombre natural de Alejandría. Alejandría en aquel entonces ubicado aproximadamente en Egipto, una ciudad gobernada por los romanos. Alejandría fue una ciudad en donde se reunieron los judíos ancianos y se realizó la Septuaginta, ¿no? O la reunión de los 70, que algunos conocen. También en aquel lugar existía una de las bibliotecas más importantes. También existía uno de los centros culturales griegos de mayor importancia de aquel entonces. Y también encontramos otra característica de Apolos, que era un varón elocuente, dice la palabra de Dios. Esta palabra elocuentes viene del griego logios, que quiere decir erudito, hábil y culto. Desde ya podemos ver que este hombre llamado Apolos era un hombre erudito, hábil y culto. También dice la palabra de Dios, otra característica de Apolos es que era poderoso en las escrituras. Y esta palabra poderoso se traduce como competente. Quiere decir que este hombre estaba al nivel de cualquier erudito de aquel entonces. Era un hombre muy preparado académicamente. También otra característica que menciona la palabra de Dios sobre Apolos es que este había sido instruido en el camino del Señor. Entendemos que es en el camino del Señor Jesús. Había escuchado, había oído, ¿no? Había sido instruido. Y también menciona que tenía un espíritu fervoroso, o también se puede decir que cada vez que él
hablaba del Señor, hablaba, predicaba, su espíritu se enardecía. Eso quiere decir espíritu fervoroso, ¿no? Que su espíritu se enardecía cuando predicaba, cuando hablaba. ¿No le ha pasado a usted? Entonces hablaba y también dice que hablaba y enseñaba diligentemente. Esta palabra diligente se traduce como precisión. Quiere decir que cuando él hablaba y enseñaba era preciso, era puntual en lo que enseñaba, en lo concerniente al Señor. Pero a pesar de todo este vasto conocimiento, de esta vasta preparación que tenía Apolos, a pesar de todo lo que se menciona referente a él, a pesar de todas las habilidades que tenía, Apolos tenía una limitación, como muchos de nosotros la tenemos. Apolos, ¿y cuál era su limitación? Su limitación era que solamente conocía el bautismo de Juan. El bautismo de Juan tiene la característica de que la predicación que Juan anuncia redarguye el corazón de la gente, los prepara para el arrepentimiento, prepara sus corazones para un arrepentimiento genuino, pero el arrepentimiento de Juan no trae consigo salvación. Sin embargo, el arrepentimiento o el bautismo del conocimiento del Señor sí trae salvación. ¿Se dan cuenta? Ahí está la diferencia. Quiere decir que Apolos, cada vez que predicaba, hablaba y enseñaba, hablaba sobre un arrepentimiento producido por el conocimiento que tenía o por el conocimiento limitado que él había adquirido. Y dice que en el versículo 26 dice, y que comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, se metía a las sinagogas a hablar con los judíos, con los fariseos. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, una pareja de misioneros, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Cuando la Biblia habla de que le enseñaron o le expusieron más exactamente, es que le hablaron con precisión. Le enseñaron un discipulado básico. La Biblia no menciona cuánto tiempo duró esa enseñanza, esa preparación, ese discipulado de Priscila y Aquila con Apolos, pero lo que sí menciona es que esa exposición de la palabra de Aquila y Priscila hicieron que Apolos comprendiera el significado de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Cuando la Biblia menciona de que solamente conocía el bautismo de Juan, quiere decir que probablemente Apolos había escuchado del Señor Jesús, pero no tenía claro de que el Jesús que él predicaba era el Mesías anunciado por las profecías bíblicas o por los profetas. Probablemente Apolos había oído de los milagros de Jesús, había oído de la multiplicación de los panes, de la sanidad de los leprosos, ¿no? De los endemoniados liberados, pero probablemente, digo yo, no había escuchado de la muerte y resurrección de Jesús. Probablemente no había escuchado de la salvación que había en Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque aunque él conocía, aunque él sabía las escrituras, aunque él tenía una preparación académica muy alta, solamente sabía del Señor. Y hay una diferencia muy grande entre saber y conocer. Los ateos saben de Dios, pero no conocen a Dios. ¿Se da cuenta? Hay mucha gente que habla de Dios y sabe quién es Dios por la historia, por la costumbre, porque le hablaron,
Pero una cosa es saber y otra cosa es conocer. Y ahí está el punto de quiebre en la vida de Apolos. Apolos sabía sobre el Señor Jesús, sabía sobre el camino del Señor, pero probablemente no había tenido una experiencia personal, una intimidad diaria con el Señor Jesús. Y acá quiero hacer un paréntesis para preguntarle a usted, ¿cuánto sabe usted de Dios? De repente sabe mucho de Dios, sabe bastante de Dios. Pero también quiero hacer otra pregunta en base a la anterior. ¿Cuánto conoce del Señor? Y es que el conocimiento del Señor no es tanto en base a lo que sabe de la palabra, sino el conocimiento o el conocer a alguien se logra a través de la intimidad, a través de tiempo en intimidad. ¿Se da cuenta? Hay mucha gente que sabe de Dios, pero no conoce de Dios. Aún creyentes saben mucho de Dios, pero no conocen a Dios, porque aunque saben mucho de esto, han perdido mucho tiempo de intimidad con Dios. No hay intimidad con Dios. Y ahí es donde yo le he puesto a este punto una limitación. Apolos tenía una limitación. ¿Y cuál era su limitación? Que él solamente sabía del camino de Dios, pero no conocía en intimidad a Dios. No conocía en intimidad a Jesucristo. No había tenido una experiencia personal con Cristo Jesús. Es por eso que cuando Aquilas y Priscila lo escucharon hablar vehementemente, predicar, hablar, debatir ahí, ¿no? Haciendo apología ahí en la sinagoga con los judíos, Aquila y Priscila lo llamaron a un lado y probablemente le dieron el discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, discipulado 4, liderazgo 1, liderazgo... Todo se lo dieron así rápido. ¿Y cuál fue el resultado de ese discipulado, de ese liderazgo que Aquila y Priscila le dieron a Apolos? El siguiente versículo lo menciona, ¿no? Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Se da cuenta? ¿Cuál fue el resultado de ese discipulado de Apolos o de Aquila y Priscila con Apolos? Era de provecho para el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Algo interesante en la vida de Apolos es que él era un hombre muy preparado, muy mesudo, muy intelectual. Y él pudo haberle dicho a Aquila y a Priscila, no necesito más preparación, no necesito conocer más, necesito saber más. Pero una característica que tenía Apolos es que no era orgulloso, no era autosuficiente, no tenía un autoconcepto de sí mismo mayor que el que la gente tenía de él. Era una persona sumisa, humilde, una persona dispuesta a poder ser instruida en el camino del Señor con exactitud. Y esto nos habla sobre la característica o el rasgo de un verdadero creyente. Y es que un verdadero discípulo del Señor tiene la capacidad de poder ser nuevamente preparado o instruido por cualquier otro creyente que de repente puede saber más que él. Y esto nos enseña, hermanos, también de que siempre que existe alguien que sabe, siempre hay otro que sabe más. Y nosotros como creyentes tenemos que tener la humildad y la capacidad de poder recibir esa enseñanza de parte de otra persona, de otro hermano, ¿no? Es una característica.
de un creyente genuino. Este hombre llamado Apolos decidió y aceptó este discipulado de Aquila y Priscila. ¿Y el resultado cuál fue? El resultado fue que fue de provecho para la iglesia de Acaya. Esta iglesia estaba ubicada en Corintio. Apolo fue uno de los hombres que abrió, inauguró y levantó una obra ahí en Corintio. Qué interesante, ¿no? Qué importante poder ser preparado, instruido en los caminos del Señor. Qué importante tener un corazón accesible, dispuesto para poder no solamente saber, sino conocer quién es Cristo Jesús. En el versículo 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba. Noten que en la primera del 26 dice, comenzaba a hablar con denuedo. Miren la diferencia. Él hablaba con denuedo, pero en el 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente. Él ya no solamente hablaba, sino que ahora había sido instruido y su doctrina, el poder del Espíritu de Dios estaba sobre él. Estaba con él, la presencia del Señor estaba con él y Dios lo había preparado, y es por eso que él con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Probablemente refutaba a los judíos lo que en otros libros hemos leído, ¿no? Por ejemplo en Gálatas, ¿qué hacían los judíos? Se metían a la iglesia de Galacia y trataban de imponer la circuncisión, ¿no? Y decían de que si uno no se circuncidaba no podía ser salvo, ¿no? Trataban de imponer sus tradiciones a la iglesia creyente, ¿no? O a la iglesia naciente. Y en este caso, probablemente cuando Apolos refutaba a los judíos, probablemente también estaría refutando varias de esas creencias, varias de esas costumbres judías, ¿no? Que ya para la iglesia de Cristo no tiene sentido, ¿no? Entonces dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Note la diferencia en este versículo y en el versículo 26. En el versículo 26, al final dice que Apolos solamente conocía el bautismo de Juan. Y probablemente eso es lo que él predicaba y enseñaba, hasta ese punto. Pero en el versículo 28 dice que refutaba a los judíos públicamente, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, la respuesta del discipulado de Aquila y Priscila, ¿cuál era? ¿O cuál fue el enfoque de Aquila y Priscila? ¿En qué se centraron en ese discipulado en Apolos? Se centraron en Cristo Jesús. Le hicieron entender a Apolos de que Cristo Jesús es el autor y el consumador de la vida. Que en Él está la vida y la muerte, que podemos ser salvos solamente por Él. Que el Señor Jesús se fue, pero no nos dejó solos, sino nos envió el Paracletos, el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Doctrina básica. Apolos fue instruido por Aquila y Priscila y aprendió, entendió, tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Y es por eso que él ya hablaba del Mesías, que Jesucristo era el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Se da cuenta qué importante es ser instruido, ser preparado, qué importante es saber quién es Dios. Qué importante es conocer quién es Dios. Qué importante es tener intimidad con Dios diaria. Qué importante es tener la humildad de poder ser instruidos por otros. Qué importante es tener la disposición para poder aprender y ponerlo por práctica. Porque note, primero encontramos a un hombre preparado. Y aunque era muy preparado, tenía disposición
de ser nuevamente instruido. Luego de que fue discipulado, instruido, capacitado, este hombre llamado Apolos puso en práctica todo el conocimiento. Y como resultado de esa instrucción que recibió, fue de provecho para el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Nosotros, la Iglesia del Señor Jesucristo, estamos llamados por el Señor a cumplir la gran comisión. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo nosotros podemos ir a las naciones a ser discípulos si primero no aprendemos nosotros también a ser discípulos de Cristo? Amén. Para poder ser un discipulador, tenemos primero nosotros que ser discipulados. No podemos saltar las vallas. Tenemos que pasar por el discipulado, por la instrucción, la enseñanza, la doctrina, para poder nosotros también, así como Aquila y Priscila, instruir a otros, para que ese otro pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Así que si usted tiene un corazón dispuesto, si usted tiene un corazón de siervo, de sierva, siempre va a estar dispuesta o dispuesto a ser instruido, preparado y capacitado en las cosas de Dios, en el camino del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, por la vida de las personas que están frente al televisor, frente a las redes sociales, oyendo este mensaje, bendito Dios. Le pedimos a tu Santo Espíritu, Señor, que sea quien convenza a cada persona, a cada creyente, aún a cada líder o a cada pastor, para que pueda ser preparado, instruido, aunque tenga los títulos que tengan, aunque tengan los logros que tengan, Señor, que puedan tener esa disposición, esa humildad, esa mansedumbre, Señor, para poder ser preparados en tus caminos, Señor, y que pueda ser de provecho sus vidas para el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de los pastores, Señor, de los líderes, de los ministros. Una vez más, bendito Dios, gracias por sus vidas, Señor. Gracias por el cuerpo de Cristo que está oyendo, mirando esta enseñanza, bendito Dios. Sé tú de provecho para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, nos estamos viendo hasta la próxima enseñanza. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones.